Bien, vamos a ver esto de var versus let para ver un poquito ya, adentrándonos un poquito más en las diferencias. En un navegador, las funciones y las variables globales declaradas con var se convierten en una propiedad del objeto global, Windows en este caso. Fíjate, vamos a ponerle en este caso, mmm, tú ya sabes lo que son las funciones globales, esas que están en el global scope. Y las variables globales, pues también son aquellas que están en el global scope. Entonces, como te dije, déjame ponerte la nota. Entonces, fíjate, la nota dice, en un navegador, porque acuérdate que nosotros estamos usando JavaScript del lado del cliente en un navegador, pues el objeto global es window. Entonces, en un navegador, las funciones y variables globales, es decir, aquellas que están declaradas en el global scope, tú ya sabes lo que es el global scope, de las funciones y variables globales declaradas con var, es decir, no let ni const, no aplica para let ni para const, se convierten en propiedades del objeto global. Fíjate, vamos a ver un ejemplillo. Vamos a ponerle aquí var, que tomo ya lo mismo, vamos a ponerle nueva global. No, vamos a ponerle nueva propiedad. Vamos a poner en este caso web td. Entonces, fíjate, esta propiedad es una variable global. ¿Por qué? Porque está en el global scope y está declarada con var. Entonces, esta se va a convertir en una propiedad del objeto global. Vamos a imprimir el objeto global con this. Y aquí el objeto global en JavaScript, del lado del cliente en un navegador, es window. Fíjate, vamos a imprimirlo. This, efectivamente, vamos a imprimir. Y fíjate cómo efectivamente se está agregando en el objeto global, en este caso en el objeto global que es window. Porque es una variable global, porque está en el global scope y además está declarada con var. Fíjate que con let no aplica, fíjate, guardamos, recargamos. Fíjate cómo ahí no aplica y no se está agregando. Ni tampoco con const. Fíjate, guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo tampoco se agregó. Entonces tiene que ser una variable global que esté en el global scope, pero que esté declarada con var. Ahí sí se agrega. Y ahora también, fíjate que también aplica para las funciones globales. Pero fíjate que aquí tenemos una nota. Lo de las funciones aplica siempre y cuando sean function declaration. Acuérdate que una function declaration, es decir, son aquellas que tienen la palabra clave function en el global scope. Las function expression no aplican. Fíjate, vamos a crearnos una variable, una function declaration. Vamos a ponerle function. Vamos a ponerle declaration function. Vamos a hacer un log que diga hola. Esta es una función global porque está en el global scope. Y además es una function declaration porque tiene la palabra clave function. Por consecuencia, como dice aquí, estas sí se van a agregar como propiedades del objeto global. En este caso, de window. Vamos a hacer un log de this y vamos a ver si es esto que se agregó. Guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente se está agregando. Efectivamente, pero nomás aplica para las que son function declaration. Si esto fuera una function expression, fíjate, vamos a ponerle let hola. Vamos a ponerle con var. Hola es igual a todo esto. Vamos a ponerle function. Vamos a this. Guardamos. Recargamos. Pues fíjate cómo no está en la B. Pero sí está en hola. ¿Por qué? Porque es una variable en este caso con var. Entonces sí se agregó. Pero el objeto función como tal no se agregó. Tiene que ser una function expression. Fíjate cómo acá. Si no sí que la podemos referenciar porque está como una function. Fíjate cómo efectivamente pues aquí está. Todo muy bien. Pero pues no está agregada como tal. Está agregada como variable. Entonces eso es lo que yo te quería dar a entender. Fíjate que si está como let, pues tampoco va a estar ahí. Guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo ahí no se agregó. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendas en cuanto a las propiedades del objeto global. Ya es que lo vimos anteriormente con el delete. Entonces, aquí te dejo la referencia
Y acuérdate que para que se agreguen las funciones para que se agreguen como propiedades del objeto global como tal, pues tienen que ser function declaration. Ya vimos que aquí con var sí se guardó, pero porque estaba la variable, el objeto función guardado en una variable con var. Pero en sí el objeto function no se guardó como tal. Ya vimos que se guarda simplemente cuando está como una function declaration. Saludos.